Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jodi Kantor. I'm an investigative reporter for the New York Times. What have you got? I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming. I don't want to be quoted. Period. Understood. In your previous stories, How did you persuade women to tell you what had happened to them? The case I made was, I can't change what happened to you in the past, but together we may be able to help protect other people. The truth. Hola, bienvenidos, yo soy Linda Cruz y les doy la bienvenida a esta mesa redonda sobre la película She Said, Ella Dijo, una cinta que está inspirada en la investigación que hicieron las reporteras e investigadoras del New York Times, Jodi Kantor y Megan Twohey, que llevaron al mundo la historia de los abusos cometidos en Hollywood y que esto despertó el movimiento Me Too a nivel mundial. Y acabamos de ver esta película y no puedo estar mejor acompañada que por Katia de Artigues, periodista reconocidísima y entrañable. La doctora Denise Dresser también se encuentra con nosotros y la historiadora e ilustradora Erendira Derbez para platicar pues acerca de este retrato fiel de un movimiento que apenas comienza, quiero pensar, nos llevará a un lugar mejor, a las mujeres, a quienes somos madres, hermanas, hijas. Digo, es inspiradora la película, digo, no solamente para nosotras que trabajamos en el periodismo, sino porque habla de el poder de revelar secretos y cosas que han estado guardadas durante mucho tiempo. Y eso creo que social, personalmente, en cualquier tipo de casos, es absolutamente liberador. Y que el periodismo, siguiendo esta frase famosa, creo que era de Pulitzer, el periodismo debe ir a donde nadie más quiere ir. Y estas dos periodistas fueron a donde nadie más quería. ¿Recuerdan esa escena de la película donde buscan a una fuente y la fuente dice: llevo 25 años esperando que alguien me pregunte esto? Sí, creo que es de las frases más fuertes también de toda la película. Sí. Al igual que, ¿por qué está tan normalizado el acoso sexual y por qué es tan difícil de abordar? ¿No? Creo que esa es una de las líneas centrales de la película y de la investigación de este par de periodistas maravillosas. Y quisiera saber cuál es su opinión. ¿Por qué es tan difícil de abordar el acoso y el abuso y por qué está tan normalizado? Bueno, se me quedaron viendo a mí primero. Yo creo que, primero que nada, es la falta de herramientas para poder nombrar las violencias que vives. El segundo es la impunidad. Y por impunidad no me refiero, vamos a meter a todos a la cárcel. Yo no creo en ese tipo de justicia, yo creo en la reparación, por ejemplo. Pero el hecho de que haya tanto encubrimiento, te ponen una esquinita, te orilla. Y el tercero también creo que tiene que ver con que, como toda experiencia de violencia, pero más cuando es tan íntima, es tan fuerte el dolor que a veces ni siquiera te atreves a hablar porque no quieres repetirlo, porque no quieres revivirlo y sobre todo no quieres que te estén revictimizando. A ver, ¿estás seguro que hiciste eso? ¿Estás segura que no te vestiste con falda corta? Y al final de cuentas, que obviamente tiene que ver con la impunidad, también es muy importante poner en el centro a las víctimas y ver qué es lo que quieren. No tienen, o sea, nosotras no tenemos derecho a contar sus historias ni a revictimizarlas, porque ellas van a hablar cuando ellas puedan hablar y cuando tengan un espacio que las cobije. ¿Tú que tuvieron la oportunidad de leer el libro? Yo sí. No, yo no, pero ¿qué opinas sobre la adaptación del libro a la pantalla grande? Es una gran adaptación. La película tiene muy buen ritmo, es como un thriller en realidad. Y algo que me gustó mucho es que humaniza también a las propias periodistas. Los retos que ellas enfrentan, la maternidad, como estar amamantando y estar tomando la llamada del abogado o de tu fuente o dejar a tu familia mientras pasarle desesperadamente la clave de Netflix a la hija para que no escuche lo que tú piensas que no sabe, que no y la niña sabe. O le pasas la clave de Netflix para que se ponga a ver una película, para que te deje trabajar. También. ¿Cuántas no nos vimos reflejadas? Yo sí. Yo también, la historia de mi vida hasta que mis hijos se fueron a la universidad. Y también el tema de que sean hijas me parece súper interesante porque hay este tema de cómo hablas de violencia sexual con tus hijas. O sea, se toca muy ligeramente, pero a mí eso se me parece durísimo, porque al final de cuentas, ellas de alguna manera lo que están haciendo también es para dejarles un mundo mejor a sus hijas. Sí. Y eso, además de que es un acto de amor muy grande,
es de una valentía tremenda. Y que varias dijeran de las fuentes para esta nota, quiero hablar porque tengo hijas. Sí. Y yo sí pienso que aunque vayamos lento, películas como She Said, investigaciones como las de Jodie Cantor y Megan Thawne, lo que ocurre también en México, que lamentablemente no ha tenido las repercusiones y la resonancia que nos gustaría, sí pienso que vamos por el camino de tener un mundo mejor para nuestras hijas. Quiero pensar. ¿Que nos falta mucho? Sí. Pero sí quiero imaginarme que para mi hija va a ser una vida muy distinta a la que nos Y no tocó a solamente nosotros, ¿no? para las hijas, yo creo que también para los hijos y las hijes. O sea, el hecho de pensar otra manera de vivir tu masculinidad, que no sea ejerciendo violencia en una competencia con otros, siendo violento con otros, violentando a mujeres, de alguna manera apropiándote de sus cuerpos, creo que va a hacer que los hombres también vivan más felices. Y esta película confronta a los hombres que facilitaron y apoyaron e hicieron posible a Weinstein, sus abogados, sus contadores, el CFO de Miramax. Hay esta escena donde la periodista va a confrontarlo y en su casa, él está con la esposa y la periodista le dice, oye, los pagos que ustedes le hicieron a las mujeres para que callaran sobre Weinstein. Y la esposa voltea y le dice, ¿qué pagos? O sea, la esposa no sabía. Pero tocas un punto muy importante porque efectivamente también tenía una abogada mujer. Weinstein también estaba rodeado de mujeres que lo defendieron. Así como también me parece que la película pone de una manera muy, muy precisa y muy oportuna que también hay hombres que no están a favor ni del patriarcado, ni del abuso, ni de la injusticia, y que también son cómplices de las periodistas Jodie Cantor y Megan Thawne para llevar a la luz esta historia. Entonces, no todo es blanco o negro. Hay muchos hombres que también hay que darles el crédito que se merecen, ¿no? Y creo que debe haber sido muy liberador para muchos hombres poder también romper el silencio, silencio. Creo que es justamente, ese es un punto muy importante, porque a veces se entiende mal. No es un tema en contra de los hombres, ni a favor de las mujeres. Es un tema a favor de una convivencia más sana y es en contra del sistema patriarcal. O sea, cuando decimos los machismos, no estamos diciendo tú, hombre, porque no por naturaleza eres machista, para nada. Es el sistema en el que has sido educado que te pone en una posición superior y en esa posición aprovechas tu poder para agredir, para violentar, para amedrentar a las personas más débiles y entre ellas a las mujeres y a las disidencias sexuales. Primero me gustaría comenzar por sus impresiones acerca de She Said, de Ella Dijo, película dirigida por Maria Schrader, quien hacía también El Hombre Perfecto y que ahora, bueno, pues nos sacude con esta historia basada en hechos reales. Pues simbradas yo creo estamos, ¿no? Enojadas, bueno, Denise dijo saliendo, estoy furiosa, pero Denise siempre es contundente. No, nada más bien siempre estoy furiosa. Bueno. Por estos temas. Sí. Yo salí muy inspirada, ¿eh? O sea, Exacto. sí, obviamente el coraje te mueve, pero también se me hizo una película que no solamente se trata de la historia de los abusos, sino de dos mujeres súper interesantes y de sus equipos y de sus vidas. Eso a mí me llenó el alma. No, el hecho de que el periodismo de investigación puede cambiar al mundo, puede publicitar, airear una historia que lleva a un movimiento, en este caso el movimiento en contra del acoso sexual de Harvey Weinstein, que era un patrón en la industria y en muchos otros ámbitos. Por un lado, lo inspirador del periodismo, pero por otro lado, la furia de saber que a pesar del caso de Weinstein, hay tantos hombres que cometen acoso sexual, laboral y que permanecen impunes. Hoy en día, y que México es uno de los países en los que eso existe. Y además que está normalizado todavía, ¿no? Cuando en una parte de esta película, uno de sus abogados trata de justificar que en el caso de Weinstein es una conducta aprendida, ¿verdad? Que es común, de otra generación, pero que le tiene que desaprender, que le está echando. Dices, muchas gracias. No puede ser. Exacto, sí. O sea, dices, no deberíamos estarle agradecidos. Gracias, Harvey, ¿no? Por lidiar con esto, ¿no? Está tan normalizado todavía. Yo tengo mucha esperanza en jóvenes que pues ya creo que les ha caído el 20 de palabras
como consensuada, ¿no? O sea, consensada, ¿no? Consentimiento. Consentimiento. Claro, gracias por contarme. A ver, ese momento en la película donde el abogado dice, Harvey Weinstein está repensando el significado de lo que de la palabra consentimiento. Sí, sí, sí. Y que creo que ese punto a mí me parece muy interesante porque habla acerca de cómo muchos, particularmente hombres, y cierto tipo de hombres en un estatus de mucho poder, usualmente no racializados, por ejemplo, etcétera, cometen violencia y a veces ni siquiera se enteran, porque el mundo pues, se les ha preparado para tener como pase libre a todo tipo de agravios. Sí, me parece que de nuevo se tocan puntos importantes. No respeto a la ley, el ataque a todas aquellas personas que trabajan contra la violencia y en favor de los derechos humanos en todas las áreas, pero particularmente contra las mujeres. Y un dato escalofriante que decía Denise hace ratito, pero que hay que decirlo y volverlo a decir y subrayarlo, que es que en este país matan de 10 a 11 mujeres todos los días por el solo hecho de ser mujer. Y que no es considerado un tema de género. O sea, ¿cuánto trabajo nos ha costado que el feminicidio se nombre y se considere como tal? Y regreso a un punto importante de Heréndira, que solo fue hasta que empezó este movimiento que se empezaron a nombrar las cosas, que ya podías decir, esto es violencia psicológica, física, esto es abuso, y a mí también me pasó. O sea, el movimiento que desata es el Me Too. Sí. ¿Y a cuántas no nos ocurrió en el pasado cosas similares o parecidas, pero ni siquiera sabíamos cómo nombrarlas? Así que dices 10 años después, chin, esto que viví es abuso sexual y yo tenía 17. O sea, eso se me hace Lo que muy pasó fuerte. con este hashtag de mi primer acoso, que se volvió viral, era impactante, ¿no? Sí. Personas en redes sociales, que de nuevo pues no son malas, obviamente, que contaban muchas veces el acoso o abuso que habían tenido a los 5, sí, ¿no? Y lo entiendo perfecto. Yo creo que cuando leí eso, yo misma me di cuenta que había sido víctima de abuso, pues sí, antes de los 5 incluso. Es que es alarmante, o sea, de todas las mujeres que conozco, no hay una. Una. Yo no participé en el hashtag Mi Primer Acoso y describí cómo siendo una alumna de creo que 9 años en el Tepeyac del Lago de Guadalupe, nos subieron a todos los alumnos a camiones para llevarnos a la iglesia más cercana, que todos teníamos que confesar nuestros pecados. Y me sentaron sobre el regazo de un padre. Él me pidió que me sentara sobre sus rodillas para contarle mis pecados. O sea, ¿qué pecado puede tener una niña de 9 años? Y además, en retrospectiva, eso era claramente inapropiado. Pero en esa época ni siquiera se cuestionaba, no salías y le decías a tu mamá, oye, mamá, es que en la escuela el padre me obligó a sentarme sobre sus rodillas. Igual una figura de poder súper masculinizada, etc. Yo solo quiero agregar una cosa, ahora que hicieron la comparación con México. Si bien en la esfera política general hay muchos problemas en términos de género, a mí sí me es muy importante recalcar que ha habido una gran respuesta por parte de las mujeres. El movimiento feminista en México es muy fuerte. Las colectivas que se han organizado, desde buscar personas desaparecidas, que la mayor parte son madres, hasta en las universidades, o en las secundarias, en las prepas, las formas en las que las chavas están empezando a organizar para denunciar, para resistir y para acompañarse, no debe de ser menospreciado. Para nada. No, al contrario. Yo me quito el sombrero, estoy llena de admiración por personas de tu generación, mis alumnas, las que están tomando las calles, las que son gaseadas, que han confrontado tanto al poder
que el presidente siente la necesidad de colocar vallas metálicas alrededor del Palacio Nacional, porque el feminismo hoy en México es la verdadera oposición, es la que está retando al statu quo. Y quizá la única. Y quizá la única. Desgraciadamente. El problema es que no hay acompañamiento gubernamental. Desde el gobierno hay lo que tú decías, descalificación. Sí. Son unas locas o están manipuladas o la derecha está usando esto para golpear al presidente. O sea, el libro se llama She Said, la película se llama She Said. Ella dijo, que significa ella dijo, hay que creerle. El caso de Weinstein fue extraordinario, pero porque 2 periodistas se abocaron, además, no solo son las periodistas, son los editores. Es el periódico, es el respaldo legal del periódico. Y él acaba en la cárcel. Pero ¿cuántos casos se pueden investigar, perseguir, exponer de esa forma? Son contados, sí. Por eso no han caído muchos hombres que debieron o debían haber caído. Sí, y esa es una crítica, me parece, que hay que hacer al periodismo de México y global, ¿no? Esta inmediatez que se ha dado por la competencia de las redes sociales, que en realidad no es competencia, porque el periodismo debe seguir siendo verificado, como lo vemos en esta película, perfectamente checado, con fuentes, con justificaciones, con argumentos, con papeles legales en la medida de lo posible para contar una historia. Pero el periodismo muchas veces ha cedido a pues, el clickbait, como se le llama, ¿no? Ha estado para sobrevivir muchas veces, ¿no? Y el público también a veces no sabe diferenciar entre el periodismo realmente confirmado y las cosas que se ven en las redes sociales. Es una curva de aprendizaje que tenemos que hacer, pero si tan solo más medios se abocaran, como vemos en esta película, a dejar que financiar que estas 2 periodistas se dedicaran meses a eso. Las mandan a una de ellas a Londres, a verificar, a Irlanda, y ni siquiera sabiendo que iba a haber una entrevista, sino simplemente plántate ahí y a ver si esta mujer que no ha querido hablar finalmente habla contigo. ¿Cuántos medios en este país harían eso? A mí me gustaría justo poner el dedo sobre ese punto. O sea, sin duda el tema de la inversión económica es muy importante, el apoyo institucional, pero también estamos hablando de un tema acerca de los oligopolios. O sea, al final de cuentas, sin citar, 2 de las televisoras más grandes de nuestro país también producen telenovelas, etcétera, y a cuántas personas, los directivos, que lo mismo dirigen quienes se encargan de las noticias y la investigación, que quienes se encargan del castear jovencitas actrices, ¿cuántos de estos directivos han de alguna manera solapado un montón de violencias? O sea, se tendrían que investigar a sí mismos. Y eso en un país como el nuestro, donde los medios de comunicación más importantes tienen tanto poder político y tanta corrupción alrededor, híjole, no sé si es posible. Es que hay redes de complicidad que producen impunidad. ¿Qué sucede en la película? O bueno, que retrata la realidad. Estas jóvenes actrices que piensan que esa es la única forma en la cual pueden ascender, o que él sutilmente les dice: te produzco tu película, vamos a hablar de tu script, pero dame un masaje primero. Sí, el quid pro quo. El quid pro quo que sigue existiendo. ¿Ustedes creen que no existe eso en las televisoras? Algo que ha surgido a partir del movimiento Me Too es empezar la pedagogía pública de lo que significa el acoso y que tienes derecho a denunciarlo. Y que eso creo que es súper importante, porque sí creo que hay un cambio generacional, que también las redes sociales tienen cosas buenas y cosas malas, pero en parte creo que hay mucha divulgación acerca de derechos, feminismos, etcétera. Claro. Pero creo que es bien importante el tema que mencionó Denise acerca de saber que tienes derechos. O sea, tú, si no tienes las herramientas para nombrar aquello que estás viviendo como violencia y solamente sientes una incomodidad, que es muy común porque creciste viéndola, o sea, la primera vez que te acosaron tenías 11 años y saliste a comprar las tortillas, empieza a haber un clima en el que te parece normal. Entonces, tú empiezas a entrar en estos
en estos juegos de poder, porque al final de cuentas el hostigamiento y el acoso son juegos de poder, y los ves como normales, y si te pasa algo, como la sociedad te ha revictimizado tanto, tú misma empiezas a decir, claro, es mi culpa, yo, ¿para qué fue al museo si ya sabía? Pero también estás en otro lado diciendo, ¿por qué no ir al museo? Soy una exagerada, me están diciendo otros que estoy loca por pensar. ¿Por qué consideran que esta película es relevante? Porque habla de una investigación que ha cambiado el mundo y que hicieron dos mujeres muy valientes. Porque refleja una realidad mundial y mexicana de acoso, abuso y cómo encararlo. Me parece que tiene una pedagogía pública tan significativa que es posible enfrentar a un acosador y ganarle, y que nos falta todavía mucho camino por recorrer. Yo creo que además de todo lo que han dicho Eréndira y Denise, que suscribo, que es una película inspiradora y que también nos demuestra, como ellas mismas dicen, que la fuerza está en los números, ¿no? En la evidencia, y en los datos, sí, y la documentación. Bueno, por supuesto, eso está por sentado porque estamos hablando de una investigación periodística seria, pero el hecho de que ellas decían, la única forma en que esto puede salir a la luz es si muchas personas hablan, porque la fuerza estará en los números, nos sentiremos cobijadas al decir en la comunidad. Sí. Exacto. Y creo que la lección para las mujeres es: alcen la voz, únanse, denuncien colectivamente, y ahí está su fuerza. Y hacer redes de cuidado, al final de cuentas. Bueno, yo pienso que el cine es un arma también muy poderosa, ¿no? Para generar conciencia, para sensibilizarnos, y creo que esta película hay que verla, ¿no? Porque más allá del entretenimiento como tal, creo que sí nos sensibiliza y nos lleva justo a tomar conciencia de que tenemos que alzar la voz y no tener miedo, ¿no? Yo les agradezco de corazón, porque siempre es un placer enorme poder estar junto a mujeres tan brillantes y tan admiradas. Gracias, Katia, gracias, Denise, Eréndira. Gracias. Gracias, Linda. Gracias. Es siempre un placer estar contigo. No, el gusto es mío, y bueno, gracias por acompañarnos a ver la película, y a toda la gente que nos acompañó en esta mesa redonda sobre la película She Said. I was silenced. I want my voice back.